Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro partido. Pero con más genio, no tan aburrido. ¿Por qué? Porque sí, porque a veces parece muy... bienvenidas a mi canal. Bienvenido a nuestro canal, que no es tu canal, es nuestro. Se me ocurrió a mí. Bueno, eso sí es verdad. Hoy estamos con mantenimiento de mujer, como habéis... bueno, no hemos hecho muchos vídeos este fin de semana. Hemos estado de carrera en la Copas Works, aunque con Mugen y con Jobao. Bueno, a mí no se me ve muy bien con el Jobao, aunque la quali la hicimos más o menos bien, pero luego en carrera pues no hemos tenido tanta suerte como aquí el enano este, que ha habido un momento que iba segundo, bastante cómodo, pero luego cedió el puesto, bueno, porque sí, cosas que pasan en las carreras. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un mantenimiento completo del Mugen, vamos a hacer amortiguadores, vamos a hacerle... y diferenciales. Por eso podéis ver que tenemos aquí un montón de silicona. Diréis voy. Un montón de silicona. Y vamos con el coche. Por cierto, ¿dónde están las llaves azules para quitar los amortiguadores? Ahí están en la caja. Pues vete a por ella. No, vete. No, vas tú. Oh. Bueno, mientras voy a explicar las llaves. Nosotros utilizamos estas y también tenemos estas, que las utilizamos algo menos, ¿de acuerdo? ¿Son las mismas? Pues sí, básicamente son las mismas, son calidad AliExpress, Amazon, etc. Por supuesto hay llaves Hoodie que son mejores o de mejor calidad, por supuesto, pero nosotros estas nos han ido bastante bien, las puntas son bastante duras y algunos me habéis preguntado cuáles son nuestras favoritas entre estas dos. Y voy a explicar, esta a mí me gusta más, tiene el tapón atrás que gira, con lo cual puedo hacer presión y va girando. Y luego tiene otra cosa, que si quiero hacer un apriete un poquito más fuerte o un afloje, tengo la opción de meter otra llave y utilizarla tipo P, ¿de acuerdo? Tipo empuñadura para girar. Entonces estas son mis favoritas, pero cualquiera de estas de calidad van bastante bien para lo que cuesta. Bueno, creo que es dos o dos y medio, dos. Yo no soporto tener los agujeros porque se te clavan en la piel. Bueno, cada uno tiene sus manías. Entonces vamos a ir con los amortiguadores, vamos a desmontar los amortiguadores y ahora... amortiguadores. ¿Y por qué no primero diferenciales? ¿Y por qué quieres hacer primero diferenciales? Porque los hago yo. Vamos a hacer amortiguadores. Necesito el calibre. En tu caja. Bueno. Y de todas formas no vamos a grabar todo el proceso. Como podéis ver tenemos camisetas también nuevas, Jobao, de nuestro amigo RC Mítico y Mugen Seikib, ya que uno corre con Mugen y el otro con Jobao. También el otro enano tiene su camiseta de Jobao, que sepamos que van a estar para los tres, ya que seguimos siendo tres para todo, aunque últimamente han estado los niños de exámenes, ahora por fin tenemos algo de vacaciones, pero han estado de exámenes, nosotros con bastante trabajo, y entre una y otra cosa, pues bueno, pues esto es como es. Vamos a hacer los amortiguadores, aunque los traseros siguen yendo bastante bien. Yo creo que no te pasa. Bueno, una cosa es que no haga falta, aparentemente, y otra cosa es que luego mejore el comportamiento, ¿vale? Entonces siempre está bien pues, poder coger y echarles un ojito. Soltamos aquí la tuerca. Bueno, tenemos los amortiguadores fuera, ¿de acuerdo? Vamos a limpiar un poquito el coche y lo apartamos, ya que vamos a tener que desmontarlo más, pero vamos a hacer los amortiguadores. Para hacer los amortiguadores vamos a quitarle toda la precarga primero, ¿de acuerdo? Quitamos toda la precarga, aunque la hayamos ajustado. ¿Por qué? Porque vamos a liberar el muelle, vamos a liberar el muelle entero y le quitamos toda la precarga y lo desmontaremos enterito. Quiero asegurarme que el vástago no tenga ninguna doblez. Bueno, estos van un pelín flojos. Y los limpiaremos perfectamente bien. Necesitamos un bote para volcar la silicona. ¡Joder!
¿Qué? No vienes preparado. Bueno, no tiene muy mal aspecto la silicona. Tiene bastante buen aspecto, ¿eh? Y de nivel está bien. Y el vástago también está bien. A ver, es el delantero, ¿no? Sí. Bueno, una silicona se nota un poquito de uso, pero no tiene nada mal aspecto, ¿eh? Bastante buen aspecto tiene la silicona. Sí, tiene un aspecto bastante razonable. ¿A por el papel? Yo me voy. Le quitamos el plastiquito. No tenemos ninguna dureza, no vemos que se enganche en ningún sitio. Y lo vaciamos. No vamos a hacer, como la silicona ha salido muy limpia, no vamos a hacer un abuso en ese sentido, sino que vamos a coger y vamos a rellenarlos. ¿De acuerdo? Vamos a... Trae papel, corre. No. Sí. Vale. Venga, que hay que limpiarlo un poquito. Y el cepillo de dientes. Déjalo ahí. No lo toques. Cámara. Vamos a limpiar el tapón. Me borde con el cepillo de dientes. Bueno, hoy también tenemos una alegría extra. Que ayer llegamos a los 1000 suscriptores. Y una cosa que teníamos pensado nosotros es tener un detalle con vosotros, que al final seguramente, pues visto de que la idea que teníamos de dar premio, que era una opción de una estructura para sujetar herramientas y poder trabajar una especie de banco de trabajo, que también queríamos uno para nosotros, la habíamos pedido a través de AliExpress. Yo últimamente ya no pido más en AliExpress, lleva desde febrero pedido. Estamos ya en abril y no es que no haya llegado, es que sigue retenido en China. No están saliendo las cosas de China, entre que están confinados, no confinados o los problemas que tengan, pues no están saliendo las cosas de China. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, pues que de momento no tenemos esa cosa para dar premio y estamos pensando pues en alguna que otra opción, pero realmente la idea que teníamos en un primer momento es dar eso como un premio, un sorteo entre nuestros seguidores. Y bueno, nos hemos encontrado con esa situación. Bueno, dicho esto, vamos a pensar algo rápido en esta semana y si no podemos ofrecer ese primer premio que teníamos pensado, vamos a hacer una especial donde ofreceremos algún otro tipo de premio relacionado con el radio control para nuestros seguidores, para los 1000 gracias. Ya os digo, no quiero dedicar este vídeo a esto porque nos ha pillado un poquito más de sorpresa. Llevamos un tiempo intentando ralentizar un poquito el tema de YouTube, precisamente para ver si daba tiempo a que llegase, pero veo que no ha dado tiempo y que no solamente eso, sino me están estipulando 41 días cuando supuestamente es una entrega de 10 días. Así que de momento no puedo recomendar más comprar en AliExpress, tal como está la situación. Y bueno, y ya está. Y ya pensaremos algo. ¿Se te ocurre a ti alguna idea? Ya pensaremos algo, ¿verdad? Bueno, pues vamos con los amortiguadores. Estos son los delanteros y vamos a utilizar 550 delante y 450 atrás. ¿De acuerdo? Algunos dirán, bueno, ¿por qué más densidad adelante? Bueno, primero porque el amortiguador tiene menos recorrido al ser más pequeño, ¿de acuerdo? Tiene un recorrido menor y ese recorrido, ¿qué ocurre? Que pues precisamente necesita frenar el pistón en menos espacio y de ahí que se suele utilizar un aceite más denso en la parte delantera que en la trasera. No siempre tiene que ser así, ¿de acuerdo? Eso también es un poquito personal, pero normalmente para igualar exactamente el funcionamiento se suele utilizar
adelante una densidad de entre 50 y 100 CST superior a lo que es la parte trasera. Yo lo llenamos prácticamente hasta el tope, ¿de acuerdo? Y lo siguiente es purgar un poquito, ¿de acuerdo? Lentamente movemos el pistón para arriba, para abajo, ¿de acuerdo? No lo vais a poder apreciar en la cámara desde ahí y no quiero estar moviendo la cámara, pero vamos girando lentamente aquí abajo, movemos para arriba y para abajo. Esto ayuda para facilitar, digamos, si hay debajo del pistón alguna burbuja, que esa burbuja pueda salir. Lo movemos con un poquito de velocidad, pero que no sea excesiva. Pues hombre, se nota que este aceite, se nota comparado ahora con el nuevo, con el viejo, que sí que recupera un poquito la función del hidráulico. Llevamos 5 agujeros y creo que son de 1,4 o 1,5. No sé exactamente, es el pistón de serie del MBX6, ¿de acuerdo? Así que bueno, lo dejamos aquí. ¿Qué necesitamos para terminar? Lo dejamos repasar un poquito. Y mientras pues vamos a hacer el mismo proceso con los traseros. Vamos a hacer el mismo proceso de desmontar el trasero. ¿Y la precarga? La precarga la puedes subir cuando esté el muelle fuera. No hace falta que esté el muelle. Vamos a hacer el mismo proceso con los traseros. Los tapones son idénticos, adelante y atrás, así que no tendría problema si nos cambiamos de tapones. Y si no afloja del todo, podemos utilizar una herramienta y aflojar así el tapón cómodamente. Todos estos que son de una pieza van muy bien así. Y ya tenemos este abierto, ponemos los tapones. Yo me prefiero separar los delanteros y traseros. Y el aceite también sale bastante buen estado, aparentemente. Está un poquito sucio, pero muy poco. Revisamos que esté todo abajo bien sellado, ¿vale? Todo por aquí, se limpia. Se comprueba que no haya perdido silicona, que solamente sea un poquito lo que es el normal uso y rezumar de la silicona. Y comprobamos el movimiento suave del pistón dentro de lo que es el amortiguador. De esta forma sabemos que no tenemos el vástago doblado. El vástago hay veces que puedes tener una pequeña doblez que prácticamente es inapreciable, pero que realmente digamos, modifica el efecto del amortiguador. Entonces, moviéndolo bastante rápido, uno se da cuenta bastante del movimiento, si es adecuado o no. Limpiamos todo lo que es el borde para que no entre nada de suciedad en el amortiguador. En este caso colocamos la membrana y... ¿Me da papel? Me mancha. Y luego ya terminamos de limpiar todo bien. Bueno, estos aquí no entran porque son más largos, con lo cual hay que subir un poquito esto. ¿Vale? Bueno, truco, podéis coger un calibre y medir esto, ¿de acuerdo? Para hacer el rebote. O podéis hacer también un método más sencillo, ¿vale? Yo suelo utilizar normalmente el método del calibre. Y tengo más o menos definido la medida a la que va cada cosa, ¿de acuerdo? Pero hay otro método que se utiliza mucho en carreras, muchas veces cuando uno no tiene tal, que uno directamente va a un punto que ya uno tiene fijado. Yo suele ser alrededor del 50%, ¿vale? El rebote. ¿Por qué? Porque más o menos es el rebote que nosotros utilizamos. Entonces enrosco un poquito el agujerito, siempre para arriba, y inclinado, más o menos la mitad. Y aquí es donde termino de apretar. Y como podéis ver, salen las burbujitas y el aceite, el exceso de aceite por ahí. Purgarlo ahora con calibre. Y aquí terminamos de apretar. Y ahora dirá alguno, bueno, pero esto está muy bien, pero lo haces a ojo y no igualas los dos amortiguadores. ¿De acuerdo? Pues ahora os fijáis en que sí se van a igualar. Cuando hago este, hago exactamente la misma operación, enrosco más o menos 2 roscas
Este ya le podemos tumbar porque ya está cerrado. Y aquí introducimos la misma medida. Y una vez que tenemos la misma medida, vamos apretando que salgan las burbujas, el exceso de aceite. Me gusta golpear un poquito por si queda alguna burbujita dentro de lo que es el aceite, que nos suba hacia arriba. Y de esta forma sacar todas las burbujas. Ya no tenemos más burbujas, apretamos hasta el final, con algo de fuerza pero sin exagerar, ¿de acuerdo? No hace falta apretarlo a lo bestia. Con que la membrana haga de sello, ya lo tenemos. Y tenemos el rebote prácticamente cero. ¿De acuerdo? Que es lo que estamos buscando. Al 50% más o menos, el rebote está en un rebote cero. No queremos que haga de muelle, sino que queremos que haga de rebote. Entonces, una vez que tenemos esto, pasamos otra vez al ensamblaje de todo. ¿No había que limpiar las membranas? Ah, bueno, es el del delantero. Estos son los delanteros y están limpias. ¿Qué membrana? Aprovechamos a limpiar bien los capuchones. Que no quede aquí suciedad. No es tanto por la estética, sino primero porque no es necesario tener suciedad y porque añade algún microgramo y porque siempre que estamos en ello pues ya podemos aprovechar a limpiar. Muelles delanteros, un muelle delantero y vamos allá. Ya tenemos un muelle delantero montado y podemos ver el efecto. Luego tendremos que ajustar la altura con la precarga, pero ya podemos ver el efecto de frenado adecuado y bastante bueno para este coche. Así que vamos con este. Y aquí hemos hecho de forma bastante rápida, ¿de acuerdo? Lo que son los dos amortiguadores delanteros. De una forma muy eficaz, muy rápida y con un rebote igual a cero, prácticamente neutro, pero que tenga un poquito de presión. No me gusta, hay algunos que lo suben prácticamente hasta arriba, no me gusta a mí demasiado dejar el rebote tan bajo. Los traseros tienen vacío. En fin. Eso es porque, dice mi hijo, la membrana esta tiene como un vacío nada atrás. ¿Esto sabéis por qué es? Ya está fuera. Eso es porque... No la he sacado entera. Esto suele pasar porque esta bolita, esta membrana, nos hace de parte de gas de amortiguación. Para que os hagáis una idea, el líquido no se puede comprimir. El freno del líquido es a través de los orificios del pistón. Pero lo que es el gas se puede comprimir, entonces hace, digamos, de colchón. Esta membrana hace una amortiguación de gas, ¿de acuerdo? Final. ¿Qué ocurre? Que lógicamente cuando vas aplastado y queda mucho tiempo comprimido, pues algo de gas se nos puede escapar y se nos puede mezclar incluso con la silicona. Es normal, ¿de acuerdo? No hay que rayarse ni obsesionarse con ello, es bastante normal. A ver, esto se ha quedado fijo. Ahí. Y ahí mi hijo va a llenar con 4,50 los dos amortiguadores. Así va aprendiendo. Fijaros la cantidad de silicona que ha salido y fijaros como si tenía residuos. Y esto es prácticamente de 2 carreras, ¿eh? Esta silicona lleva cambiada hace 2 carreras. Hasta arriba. Tienes que esperar a que salga burbujas y lo terminas de echar una gotita. Bueno, espero que esto sea útil, porque algunos nos habéis preguntado precisamente sobre los amortiguadores. Y bueno, ¿qué aceite utilizar? Pues esto es un poquito personal. Depende del amortiguador, depende de la temperatura exterior a la que vayamos a correr, el circuito en el que vayamos a correr, el tipo de conducción. Es que es muy personal y es muy difícil de ajustar. Yo siempre pongo un ejemplo y desde aquí quiero saludar a mi amigo Luis, que tiene también un VS, un Jobao, un VS, y que su estilo y su puesta a punto es totalmente diferente a la mía. Tan diferente que yo soy incapaz de ir rápido con su coche y él es incapaz de ir rápido con mi coche. ¿Por qué? Porque pues, lo lleva de una forma muy diferente. No es que sea más lento,
ni el coche en pista es más lento ni el piloto. Yo de hecho creo que Luis incluso es algo más rápido que yo, pero él tiene su ajuste, su puesta a punto ideal, que en este caso no tiene nada que ver con la mía ideal, por tipo de conducción, por forma, por estilo, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto que yo os digo, que yo os voy enseñando, es más que nada para que sepáis pues, cómo podéis hacer un cambio de siliconas, aunque aquí me extiendo un poquito más por ser en un vídeo, ¿de acuerdo? Pero para que sepáis lo que sería un cambio de silicona, más o menos el 50%, y aquí apretamos. Esto no tiene nada de burbujitas. Genial. ¿Los traseros también son el 96? Como 96, ¿qué estás midiendo? No, No, mira, la precarga, si la quieres, o sea, el rebote, lo tienes que medir desde el punto aquí, desde donde sería el muelle hasta el centro, 96,2. Le he hecho a ojo, son 96 lo que suelo ajustar atrás, le he hecho a ojo y me ha dado 96,2. O sea, es un poquito así, pero para que os hagáis una idea, teniendo más o menos la medida, que es el 50%, que en mi caso son 96, 96,02, es ridículo, o sea, no es necesario tal. ¿Tienes que medirlo? No. Sí, desde aquí. No, Sí. no. Tienes que quitarle la precarga entera, lo primero. ¿Vale? ¿Para qué? Porque tienes que medir desde aquí, desde el borde. Para que lo puedas medir bien, le quitas la precarga entera. Y ahora, con ello levantado, así, cogemos y medimos de aquí a 96. Vete cerrando. Ahí un poquito más. Ahí. Un pelín más. 96,2. Justo. Aquí le hemos hecho con calibre, ¿vale? Y ahora lo mismo. Movemos un poquito y terminamos de sacar el sobrante de la silicona. Golpéalo. No tiene burbujas. Un poquito inclinado, algo gotea, esto es así, esto es parte de cambio de silicona, alguna manchita de silicona nos podemos llevar, es silicona, es aceite de silicona, así que tampoco nos tenemos que preocupar por el tema del aceite de silicona, porque es un aceite que en la ropa sale fácilmente, no es el mismo aceite, para que nos hagamos una idea, que podemos utilizar para los culitos de los bebés. Entonces, no es un aceite mecánico que mancha y que ya no sale la mancha del todo, ¿de acuerdo? Eso es la gran ventaja quizás del aceite de silicona y que también, entre otras cosas, pues no ataca a lo que serían los plásticos, ¿vale? Ni las membranas, tienen que ser específicas, mezclas específicas como en los motores de coches 1.1, donde tienen que soportar pues el ataque del diésel, del aceite de motor, etcétera. En algunos casos el fabricante te obliga a utilizar solamente su aceite específico precisamente porque puede dañar los componentes de plástico que tiene ese motor. ¿O porque es más caro? Bueno, también, normalmente hacen eso también con un poquito de intención de sacar algo de rendimiento, lógicamente. Vamos a quitarle un poquito de suciedad a todo lo que es la rosca, ¿vale? Para que luego vaya bien la rosca del amortiguador. Y ya tenemos el amortiguador listo para montar. Así que vamos ahora a montarlo y ya vamos con los diferenciales. Este va a ser el primer vídeo de hoy, que va a ser simplemente amortiguadores. ¿Y mañana vamos a hacer los diferenciales? Los diferenciales los haremos hoy también, porque ya que estamos nos ponemos con los diferenciales, pero aquí cortamos el vídeo para no hacerlo muy largo y muy extenso de los amortiguadores y mañana haremos vídeo de diferenciales. Ya no se nos sale. Tengo sueño. Y ahora, pues lo dejamos simplemente caer. Vamos a buscar totalmente plana la superficie. Vamos a mover esto un poquito, con permiso. Porque, fijaros qué bajo ha caído. Claro, ahora tenemos el tema de que tenemos que nivelarlo. ¿No? Sí. Tenemos que coger y subir. Yo en este caso he hecho marcas, entonces voy a ir subiendo vueltas. Desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. 10 vueltas. ¿De acuerdo? En un lado y ahora vamos con otras 10 en el otro. ¿Está grabando? Vale. Se nos ha parado un momentito la cámara, no tengo muy claro el por qué. Ahora lo revisaré porque creo que tengo demasiada memoria ocupada. Y bueno, fíjate. ¿Es otra cosa? Sí. Yo lo he hecho el otro día para la carrera, que ya nos dio síntomas. Lo que pasa es que Adrián insistió en no tocarlo. Vamos a mirar la altura total. Dame una batería. Es lo que iba a hacer, pero no puedes mirar la altura porque atrás sigo sin hacer. Bueno, pero atrás también vamos a meterle lo mismo, 10 vueltas. Ay, pero faltan los tornillos. Bueno, hemos puesto más o menos una base seta y vamos a medir la altura, ¿vale? Vuelvo a tener que quitar esto, si no esto es un incordio para poder medirlo. Así que vamos a quitarlo un poquito, espero que no moleste en la cámara. Le hemos puesto una batería aquí para calcular el peso y medimos la altura. La altura siempre es un poquito más compleja de medir, ¿vale? Adri, necesito medir. Pero no lo subas. Es que si no lo estás midiendo, tiene que ser con lo que sube. A ver. Pero bájalo del todo y que suba. Manera chasis 28. 27, 27,5. 27,5 atrás. Está un pelín alto, pero está bien. No, porque luego se queda menos. Y adelante. Adelante le falta. Se queda muy Pero abajo. atrás también lo has medido mal, porque estaba todavía así, lo había dejado alto. $21,5. 21,5. Vamos a darle una vuelta más. No, pero ¿por qué lo subes? Porque quiero ver que se quede en el punto medio donde se queda. Si tú caes así, se queda ahí. $23,7. Me parece una buena partida. Luego ya en circuito podemos hacer un ajuste de base. 23 y 25. Pues ya tenemos más o menos la compresión, la precarga. 27. Eso, 27. Tenemos un buen setup para seguir trabajando. Así que chicos, esta es la primera parte del vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle a suscribiros, activar la campanita y bueno. Un saludito y hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¿Cómo va el cabrón del enano, Ah, no vueltas. Y aquí tenemos a Richard también. Ha 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 ha!
El cabrón es un puto fenómeno. Adrián González, que hoy es su cumpleaños y cumple 11 años. Es un puto crack. Lo que va a dar este crío de hablar. Ah, bueno, ha salvado la caída. Un puto crack. Si no se sale, claro. Pero repite la curva porque no le ha gustado cómo ha salido. Aprende. Y ya estamos en meta. Ahí la falla se ha ido un poco largo. Bueno, al lado de lo que coge coche, que está bien. Hola. A correr.